Bienvenido a un nuevo episodio de Algo Más Que Contarte Podcast. Soy su host, Alfonso Aguirre, y estamos a 2 días de abrir las puertas de Marca Personal 360, un programa intensivo para lanzar tu marca personal con estructura y estrategia. El link está en la descripción del episodio y este episodio es de preparación. Este episodio es para analizar y observar cómo lo ha hecho alguien más. Este episodio es una entrevista con Miguel Sánchez. Miguel es empresario y es fundador de Centrum, una comunidad dedicada al bienestar, una comunidad que diseña eventos y que diseña experiencias presenciales. Pero antes de crear esto, Miguel siguió lo que parecía el plan perfecto. Él estudió ingeniería en negocios y tecnología. Viene de una familia donde todos son ingenieros y de hecho nadie en su familia había emprendido antes. Y aunque tenía un camino muy establecido y muy claro y aparentemente muy seguro, Miguel decidió que no quería seguir simplemente lo que ya estaba escrito. Y tomó decisiones difíciles, tomó decisiones estratégicas, apostando por construir algo propio completamente desde cero. Y aunque no creció en una familia o en un entorno muy empresarial y no tenía ejemplos cercanos que le mostraran cómo emprender, lo hizo escuchando como esa sensación interna que le decía que había algo más allá de lo que él ya conocía. Y en esta entrevista vamos a analizar justo eso. Quiero que exploremos cómo tus decisiones pasadas no definen quién puedes ser y lo que puedes hacer ahora. Desde la carrera que estudiaste, el camino que parecía obvio o el camino que parecía lógico, con expectativas externas y cómo nada de eso te limita para elegir algo totalmente diferente. Miguel, de hecho, es exalumno de la primera edición de Marca Personal 360 y tiene una marca personal muy distinta a lo convencional porque su enfoque está en lo presencial, en lo experimental, porque diseña espacios, diseña eventos y diseña experiencias que conectan cuerpo, mente y espíritu. Son eventos, son retiros, talleres y experiencias y todo es presencial. Y también es alguien que entiende perfectamente el valor de construir en público, mostrando cada paso del proceso de lo que estás haciendo sin buscar aparentar perfección. Y justo por eso tiene una comunidad muy sólida, no por un número de seguidores, sino por la calidad de esas conexiones. De hecho, Miguel no tiene una cuenta de 10,000 o de 100,000 personas. Su cuenta en Instagram tiene alrededor de 1,800 personas. Y ese es justo el ejemplo perfecto de cómo no necesitas esperar a tener una audiencia gigantesca, como muchas personas creen, para poder lanzar algo propio o algo significativo o un producto o un servicio que funcione y que genere ventas, porque las personas ya conectan con su mensaje. Las personas ya están atentas y ya se inscriben y ya le pagan y ya genera ventas, porque lo que él está creando es una empresa en toda regla con resultados reales. Y porque entendió que cuando aprendes a contar bien lo que haces, no necesitas más likes, necesitas más conexión. Y eso es clave porque cuando decides empezar algo desde cero, es un error al principio no entender rápido que no necesitas miles y millones de ojos para empezar a compartir y para empezar a mostrar algo valioso. Lo que necesitas es aprender cómo contar las cosas y ajustar cómo te presentas al mundo con claridad, con estrategia, para que quienes ya están ahí también quieran ser parte. Porque cuando estás empezando desde cero, no puedes darte el lujo de publicar solo por publicar. No se trata únicamente de que tu contenido se vea perfecto o que solamente se vea estéticamente increíble, porque pensar solo en que se vea bien o esperarte a mostrarte al mundo hasta que elijas los colores o hasta que ya elijas los diseños perfectos es como querer construir la fachada más espectacular de un edificio o de una casa, pero nunca ponerle puertas ni ventanas. Obviamente tu contenido se va a ver increíble, se va a ver impresionante por fuera, se va a ver impresionante esta casa y este edificio, pero ¿de qué sirve si nadie puede entrar? ¿De qué sirve si nadie puede quedarse, si nadie puede sentirse parte de? ¿Y de qué sirve eso si lo que realmente quieres es que las personas entren y se sienten y se queden contigo en tu edificio?
Y lo mismo pasa con tu contenido, no importa qué tan impresionante se vea por fuera, lo que realmente genera crecimiento y lo que genera conexión y lo que genera relaciones reales es lo que hay detrás de eso. Por eso necesitas estrategia y saber cómo conectar con las personas, así como funcionan las relaciones en la vida real y que cada publicación, cada historia, cada pieza de contenido sea como armar esa puerta, una puerta abierta para que las personas puedan pasar y que las personas puedan sentirse identificadas y comprendidas y que les haga sentido quedarse ahí dentro de tu ecosistema contigo, porque puedes tener el mejor diseño, pero si detrás no hay un mensaje claro, una historia que conecte o una estrategia bien pensada, solo estás mostrando una fachada vacía y eso no te lleva a ningún lado. Y Miguel es justo ese ejemplo. Él está construyendo y abriendo puertas y está creando espacios donde las personas quieren entrar y quieren quedarse. Su empresa Centrum es mucho más que una comunidad, es mucho más que eventos o experiencias. Es un ecosistema en donde las personas llegan, conectan y deciden quedarse porque encuentran algo muy valioso, algo que resuena con ellas y por eso deciden pagar y por eso deciden volver y recomendar y compartir lo que hacen. En esta entrevista quiero que analicemos precisamente todo eso que hay detrás y sobre todo cómo pasó de tener una idea a crear una comunidad tan sólida que no necesita miles y millones de personas para generar impacto y tener resultados. En esta entrevista Miguel también nos comparte el concepto Burn the Boats, quema todos los barcos, y explica cómo entender ese concepto fue clave para poder tomar la decisión de dejar un trabajo tradicional y dedicarse completamente a lo suyo. También nos presenta cómo gracias a la práctica del hielo entendió que la mente necesita entrenamiento, pero no un entrenamiento físico, sino uno interno. Porque la mente no se fortalece sola, se fortalece justo en esos minutos incómodos en los que solo puedes pensar en que quieres salir. Yo ya he sido parte de sus eventos y parte de sus experiencias. He podido asistir a experiencias que incluían un ice bath, una inmersión en hielo. También asistí a uno de sus retiros que fue de 3 días enteros. Y algo que me pareció muy interesante es cómo Miguel menciona que la mayoría de las personas estamos actuando bajo patrones negativos de pensamiento y que eso es muy evidente porque ese patrón negativo de pensamientos se activa en automático cuando nos enfrentamos a situaciones incómodas como lo es el hielo. Y justo de eso se trata, de entrenar nuestra mente y de aprender a atravesar esos momentos incómodos hasta que tu mente deje de jugarte en contra. Hace un par de meses Miguel dio una conferencia TED, algo con lo que muchas personas sueñan y no fue casualidad, fue el resultado de estar presente y construyendo en público. Y quiero que detectemos cómo mostrar tu trabajo al mundo genera oportunidades. Cada respuesta de Miguel está llena de decisiones, cada respuesta está llena de estrategias y aprendizajes y cómo esto se trata de crear una vida que te inspire vivirla todos los días. Así que bienvenido, empezamos con la entrevista. Tú estudiaste ingeniería en negocios y tecnología y de hecho te graduaste de la misma universidad que yo. Estudiaste una carrera que también suena muy lógica, que es una carrera estratégica de muchos números, pero hoy diseñas experiencias, organizas eventos, organizas retiros y lideras una comunidad muy sólida que ya está muy formada. Pero antes de eso, ¿qué te hizo darte cuenta que no tenías que seguir el plan tradicional, que parecía como que el camino perfecto o el camino ya establecido? Sí, eso fue todo un tema. El tema de a qué me quería dedicar, el tema de mi carrera, el elegir una carrera, el primeramente irme por el área de ingeniería, todo eso como que para mí es bastante claro, sé perfectamente bien de dónde viene y es lo que yo he ido aprendiendo en mi vida, es lo que yo he visto desde chico. Ujú. En mi familia todo el mundo es ingeniero, ingenieros, ingenieras, mis abuelos son ingenieros, mi papá es ingeniero, tías ingenieras, como que es lo que más se ve. Y luego mis primos mayores son los que empiezan a estudiar primero, también ingeniería, ingeniería. Y como que para mí nunca me lo pregunté, fue muy claro, pero muy rápidamente entrando a carrera me di cuenta que no era lo mío. No es que no me gustara, sí me gusta, pero no se me hace muy fácil. O sea, sufrí. Los 5 años de carrera sufrí todas las clases, sufrí las matemáticas, la física, todo era 7, 7, 1, ¿no? Pasadito nomás. Entonces, desde ahí fue para mí muy claro que eso no era, o sea, yo decía, ¿cómo?
cómo me voy a dedicar a estos temas? ¿Cómo esto es lo que voy a ver en mi día a día? Ni siquiera, no había pasión, no había esa chispita, no había ese fueguito. Entonces, desde ahí, como que todo empezó a ser bastante claro para mí. Obviamente había mucha confusión en su momento, porque yo decía, bueno, entonces, ¿qué? O sea, si no es por este lado y estoy estudiando esto, entonces, ¿qué pasa? Obviamente, como muchos mexicanos, creo yo, vengo de una familia bastante tradicional, son creencias muy, muy tradicionales, entonces, pues sí, sí empezó haciendo un reto y para mí lo que definitivamente me llamó la atención y fue en pandemia, cuando tenía tanto tiempo para mí, para leer, para estudiar, fue el emprendimiento. Todavía no me llamaba la atención el bienestar como tal, me llamaba el emprendimiento, me llamaban los negocios, el crear algo desde cero. O sea, yo decía, ¿cómo de una idea puedes crear algo enorme y que genere un impacto? Entonces, esa fue la primera cosita que me agarró y dije, ok, los negocios. Y empecé a intentar por los negocios desde ahí. Y o sea, fue muy difícil. De hecho, empecé con una marca de salsas, porque me gusta la cocina y decía, ¿cómo puedo meterme en la cocina, pero sin restaurante, un producto y demás? Fue un proceso muy bonito y creo que ese fue el proceso en el que me di cuenta que, ok, no eran las salsas, no era un producto físico como eso, pero todo lo demás, o sea, lo que es un negocio, ahí era. Ahí era, me daba la sensación, me daba ese fuego, me hizo tener que aprender sobre finanzas, contabilidad, marketing, como que salirme de mi cajita y tener que ver todo el panorama de un negocio. Yo creo que ese fue como que el primer paso a decir, ok, tal vez no es por aquí, tal vez no me voy a recibir y voy a buscar un trabajo y voy a estar en la empresa 20 años y demás, ¿no? Sino hay más posibilidades que más puedo hacer. Como que ese fue el primer paso, ese fue lo que me detonó así como levantar la cabeza y darme cuenta que había un mundo de posibilidades. Y dije, ¿qué más? ¿Por dónde? Y ahí empecé como a experimentar este cambio. Y cuando descubriste esta sensación, ¿hubo algo que te costara soltar como que del deberías o soltar como alguna expectativa externa? Sí, 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 fue un trabajazo y lo tuve que hacer hasta en terapia porque toda mi vida hasta los 20 siempre fue muy claro. Llego a carrera, hago esto, todo ese caminito era muy claro. Entonces de repente, pues ese caminito haz de cuenta que lo quité, ¿no? Y para mí vaya, había mucha incertidumbre porque no sabía qué seguía y en mi familia no hay mucho ese lado de negocios, entonces pues tampoco como que no lo conocía, no lo había visto, no me creía capaz definitivamente. O sea, yo decía, ¿cómo voy a crear un negocio? O sea, los negocios son para otro tipo de personas. Sí, como que hubo muchas creencias que quitar, conversaciones que tener, porque creo que se esperaba de mí algo que pues evidentemente no hice. Mucha incomodidad y bueno, pues aprender, ¿no? Aprender y salirme y tíos y amigos y empecé a empaparme de este tema que tal vez no podía encontrar en mi primer círculo. Y sí fue mucha chamba. A todos nos pesa lo que nuestra familia piensa de nosotros, ¿no? Lo que espera de nosotros. Y sí fue difícil esa parte. Yo sabía que me querían ver como, o sea, no que no estén contentos conmigo ahorita, estoy seguro de que sí, pero yo sabía que en sus ojos me querían ya ver como ingeniero en la empresa enorme, trabajando ahí, y pues no, no fue lo que hice, ¿no? ¿Qué lecciones fueron las que te ayudaron como a llevar ese trabajo personal para poder tomar esas decisiones y esos cambios? La primera es, soy fiel creyente de que la familia al final es la familia y por más de que puedan tener expectativas, si tienes una buena relación, la familia como tal lo que quiere es que crezcas, que seas feliz, que puedas llevar una vida plena. Entonces, la primera lección fue entender que su visión, su punto de vista era desde lo que conocían, o sea, no era nada personal, no era nada conmigo, simplemente era lo que ellos habían visto y conocían. Entender que simplemente querían lo mejor para mí, tal vez les daba un poquito de miedo que me fuera por otro camino y que es mi vida, o sea, es mía, no es de nadie más, no es de ningún amigo, no. Al final las expectativas que tengan los demás, por más que nos pesen, tenemos que ser capaces de quitarlas, porque ¿cómo vas a venir a vivir la vida de alguien más, no? Como que eso es lo que me ha mantenido en mi camino. Yo digo, ok, o sea, me pesa, pero es mía. O sea, yo decido cómo la vivo, yo decido qué quiero, ¿no? Y al final confío en mí,
confío en que mis papás hicieron una chamba increíble para educarme y bueno, la ingeniería estuvo muy buena, estoy seguro de que me dejó muchas cosas y sé que no pasa nada, ¿no? O sea, si nos caemos, pues lo volvemos a intentar y más, ¿no? Estoy seguro de que hay miles de lecciones allá atrás. Hoy, después de todo eso, lideras Centrum, que es una comunidad que se mueve todo el tiempo y que siempre hay algo pasando en esa comunidad. Siempre hay un encuentro, siempre hay un evento, siempre hay una experiencia. Puedo ver que es como una comunidad muy activa y grande que también está creciendo, pero eso tampoco sucedió de la nada y no empezó con miles de seguidores ni con un sistema ya listo. Tuvo que haber empezado también con una idea y me interesa conocer cómo fue esa primera idea y qué viste, qué sentiste o qué pasaba por tu mente que hizo que imaginaras una comunidad como la tienes ahora. Sí, sí, ha sido un camino muy bonito. Ok, ¿cómo empieza? Empieza conmigo definitivamente. A mí el bienestar, el wellness en general, el ejercicio, el trabajo de mente y sobre todo esta parte espiritual me cambió la vida. Fue un cambio que yo sí pude notar como de la noche a la mañana. O sea, este abrir de ojos y de repente decir, órale, no estoy contento con mi vida, no estoy contento con lo que estoy haciendo, con mi sistema de creencias, de valores. O sea, hay algo que no está embonando. Fue un día que abrí los ojos y dije, tengo todo y al mismo tiempo siento que no tengo nada. Entonces empieza este trabajo muy personal y me doy cuenta, encuentro lo que es el bienestar, me doy cuenta que es el trabajo de cuerpo en sí, o sea, saber que estás trabajando tu cuerpo, el trabajo de tu mente y el trabajo de tu alma y más o menos mantenerlas en una especie de equilibrio. Y me hizo todo el sentido del mundo. Para mí esas son las tres áreas que tenemos como persona y si las tienes, si las trabajas las tres, no que las tengas igual, pero si las trabajas las tres, estás del otro lado, se siente bien. Entonces me doy cuenta cómo mi vida cambió de repente. Un cambio así. Y yo de repente no estaba donde quería, no tenía el negocio que quería, no tenía, sí, me puedo ir, pero estaba contento, estaba pleno. Podía estar estresado, pero estaba pleno. O sea, hacia donde iba sabía que estaba bien. Entonces fue como, ok, esto se tiene que compartir. Volteaba alrededor y podía ver mucho piloto automático, donde yo estuve en algún momento. Y decía, órale, qué bonito poder compartir esto, poder compartir lo que ya puse en práctica en mi vida, que sé que funciona. Todo nace de ahí, ¿no? De la necesidad. Bueno, siempre tenía una necesidad de ayudar. Desde chico, tenía ahorros, donaba, podía ayudar a alguien, a quien fuera, a mis abuelos y ayuda, ayuda. Me explico como que siempre he traído esa piquita y bueno, ya un poquito más adelante yo decía, bueno, ¿cómo podemos hacerlo más grande? ¿Cómo podemos impactar ya a los demás? Entonces se mezcla una con la otra. El bienestar me gusta, me siento bien, ahora ¿cómo lo comparto? Y ahí es donde nace la idea de Centrum. Justamente fue así como que vamos a compartirlo. Y tres, me gustan los negocios, ¿no? Pum, 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 agarré las tres y dije, ¿se puede hacer algo con esto o no? Porque también está la creencia de que de maestro de ejercicio o facilitador de este tipo de experiencias, te dicen, te vas a morir de hambre. Lo he Ujú. escuchado 1000 veces. Entonces fue así como que, ok, qué buen reto, ¿no? Vamos a agarrar las tres y vamos a hacer algo bien. Así nace Centrum, con la necesidad, por así decirlo, de compartir, de conocer. Mira, la idea nació queriendo poner un espacio físico. Ese fue el primer objetivo. O sea, no era crear una comunidad, era vamos a crear un espacio físico al que las personas puedan venir a trabajar en cuerpo, mente y alma. Tengo una pregunta sobre eso. ¿Por qué desde el principio elegiste lo presencial como base de estas operaciones? Porque eso probablemente implica más logística, más esfuerzo, implica cuidar muchos más detalles, sobre todo en tiempo real y preparación de la experiencia, versus a cuando alguien hace todo digital. Se me da más en persona y en el bienestar sé que lo físico, el estar ahí, el poder voltear de frente a una persona a los ojos, un abrazo, saludar con la mano, todo eso suma, todo eso se siente humano, se siente bien y al final es lo que queríamos, ¿no? Se escucha un poco egoísta, pero yo decía, quiero rodearme de personas que quieran esto. Quiero rodearme de hombres y mujeres que quieran empaparse de esto. Entonces también nació de ahí. Yo decía, pues, como no encontraba un círculo en donde hacer esto, dije, ¿y si lo hago yo? O sea, y si yo organizo, pues tal vez puedan venir esas personas, ¿no? Y eso es lo que más me llevo. He conocido pues a ti, por ejemplo, he conocido una cantidad de personas increíbles en este ámbito, pues buscando eso, ¿no? Buscando crecer, buscando evolucionar.
Hoy ya vemos Centrum y algo que podemos ver y que sabemos es que está ahí para el largo plazo y que se está moviendo y que está creciendo, como mencionaba. ¿Qué decisiones tuviste que tomar para no tratarlo como un hobby, sino que fuera algo real? ¿Y qué tuviste que decidir para que tuviera esta seriedad? O sea, sí empecé a chambear en una empresa y estuve ahí 5 o 6 meses, pero al mismo tiempo ya estaba con Centrum. Y como que también era muy evidente, ojo, era una buena chamba y me encantó y aprendí bastante, pero era bastante evidente, vamos a decirle, lo pleno que me sentía en una cosa y la otra, ¿no? O sea, podía tener las dos y veía la gran diferencia de estado de ánimo, de energía. Dije, no, espérame, ¿cómo? Si aquí me siento increíble. Obviamente tomó mucho tiempo. Estaba leyendo un libro de David Goggins y dice, o sea, cuando hay algo en tu cabeza que no te puedes sacar de la mente, cuando hay algo ahí que no te puedes sacar, que está ahí y que te hace vibrar, y si tú sabes que es por ahí, por más que haya incertidumbre, por más que haya miedo, dudas, ten el valor de burn the boats, ¿no? O sea, quema todos los barcos, que hace referencia básicamente a quita las otras opciones y enfócate en lo que quieres. Y la verdad es que me hizo mucho sentido. O sea, para mí fue, leí eso y dije, wow, porque yo tenía un pie en un lado y un pie en el otro. Ujú. Y sí lo trataba como, o sea, sí me lo tomaba en serio, pero como tú dices, a ver, es bastante sencillo. Si tienes los ojos, un ojo a un lado, un ojo al otro, no estás viendo bien. Entonces yo decía, es que me estoy distrayendo, me estoy desenfocando. ¿Qué pasaría si las 10 horas que estoy en la empresa, ¡fum!, las pongo en esto, en esta pasión, en esta... Fue bastante fácil entenderlo. Necesité de esa oración para leerlo. Como que el concepto de Burn the Boats me hizo muchísimo sentido y dije, órale, va. Y renuncié unas semanas después. Ahora, obviamente viene de la pasión, ¿no? Sí siento una verdadera pasión por conectar, por compartir, por el bienestar. O sea, es algo que hago en mi vida todos los días. O sea, no hay por dónde darle. Entonces, también es muy claro eso, ¿no? ¿Y cuál fue el primer evento o la primera experiencia que diseñaste y que fue ya en serio? La primera experiencia o el primer momento que ya no fue casualidad y que realmente lo planeaste ya con esta mentalidad. Increíble, fue un retiro. Yo tenía muchas ganas de ir a un retiro de bienestar o un retiro así, pero leía la información y como que no, o sea, de varios y como que no sé, no me enganchaba como tal. Entonces dije, ¿y si creamos uno? ¿Y si creamos un retiro? Afortunadamente en ese momento un amigo, un muy buen amigo, me ofreció un rancho increíble. Me dice, oye, pues tengo el rancho y tengo el espacio y bien bonito. Le dije, órale, vamos a verlo. Lo fui a ver y fue como que, órale, ok, va. Y hice uno de Family and Friends, un círculo chiquito. Sabía de personas, amigos y amigas, primos y demás, que les interesaba el tema. Entonces armé toda la información, presupuesto y lo aventé. Estando ahí en el evento fue donde todo me hizo clic. O sea, se fue como, bueno, vamos a intentarlo, ¿no? No se pierde nada. Y estando ahí, no, la conexión. Éramos personas que nos conocíamos de una forma y nos fuimos 2 días después conociéndonos de otra forma. O sea, se volvieron en personas que no importa si las veo o no las vea. Cuando los veo o las veo, es un abrazo, pero de veras, o sea, se formó algo, se creó algo, pues, trabajamos algo y fue muy bonito. Verlo en mí, definitivamente lo vi en mí, pero poderlo ver en los demás también y ver que funciona, ver que es algo real y que es una necesidad que tenemos como humanos. Entonces regresé de ese fin de semana, de ese retiro, y una de las coaches, vamos a decirlo así, una facilitadora del retiro que me ayudó a armarlo todo, Marisol, una persona aparte que tiene mucha experiencia, yo la busqué y le dije, Marisol, quiero armar esto. Tú le sabes, yo sé de esto, vamos a hacerlo. Lo hicimos en conjunto y regresamos del retiro y una semana después me habló y me dice, oye, ¿y si empezamos a compartir un poquito más del hielo? Que es una de las cosas que más hago, la inmersión en hielo. Yo, claro que sí. Ahí empezaron los talleres, estos talleres de 2, 3 horas en fin de semana. Y así empezó. Esa fue la primera experiencia de Family and Friends y poco a poquito empezaron a llegar. De hecho, muchos creadores o muchos emprendedores evitan lanzar este tipo de eventos o evitan lanzar programas porque sienten que si no se llenan
van a fracasar y da miedo, sí da miedo al principio lanzar un programa o lanzar un evento, un producto, un servicio y que nadie lo quiera, da miedo que no vayan personas a tu evento. En algún momento mencionaste que al principio a tus eventos llegaban pocas personas y mencionaste que te incomodaba y que parecía que no estabas teniendo impacto y que ahí detectaste que número uno había ego y que hubo un proceso y un trabajo interno para trabajar ese aspecto, pero también hubo un descubrimiento y fue que incluso en esos primeros eventos pequeños aparecían conexiones y aparecieron ideas y aparecieron oportunidades. Mencionabas que no hay que juzgar el tamaño de las oportunidades. ¿Cómo fue ese trabajo interno del ego para poder pasar del es que falta gente a esta otra mentalidad y a esta visión que te ayudó a seguir creciendo y a confiar y a tener esta lección de no juzgar una oportunidad? No, sí me acuerdo perfecto de ese momento. Fue grande, esa realización yo creo que es de las cosas más importantes que han llegado a mi vida, esa información de que era ego, de que era ego y que todas las oportunidades son increíbles. El primer retiro se lo mandamos, hicimos un grupo con 60 o 70 personas, o sea, de este que te platico, 60 o 70 personas que yo creía que podían estar o que les podía interesar, y de esas 60 creo que se anotaron tres. O sea, de esas 60 no hubo nadie, pero no, ni siquiera contestaron porque hicimos un grupo de WhatsApp y yo dije, aquí lo vamos a aventar y se van a... Nada. Y yo, wow. Ese primero sí hubo así como que picar. Oye, pues tengo este evento y sí da mucha pena al principio, claro. Poco a poquito me di cuenta, sobre todo con experiencias, que todo lo que se te pone enfrente es una oportunidad. Todo lo que se te pone enfrente y lo puedes ver es una oportunidad. Tú decides si lo tomas o no lo tomas. Estoy seguro que hubo ocasiones en donde lo que se me ponía enfrente para mí era pequeño y juzgué y yo decía, no, no, ¿cómo? Pero fue muy rápido que las oportunidades son oportunidades, no hay buenas, no hay malas, simplemente son oportunidades, tú haces lo mejor que puedas con ellas. Entonces me di cuenta que estaba yo solito, estaba diciéndole que no a oportunidades porque las veía chicas o tal vez no me emocionaba tanto. Ya traía esto en mente, ya lo estaba trabajando conmigo, yo, eso es un trabajo, ¿no? O sea, es entenderlo, es asimilarlo y luego es, bueno, ok, ya que lo entendiste, ¿hacia dónde? Y en todo este proceso ya estábamos haciendo los talleres, ya estábamos viendo grupos de 7 personas, 10 personas, nos metíamos al hielo, desayunábamos y demás. Ya habíamos tenido un retiro, estábamos planeando el segundo retiro. Y para cuando me doy cuenta, con esto mismo que estaba trabajando, hubo personas que se me acercaron de ese grupo pequeño que estábamos haciendo, de esa comunidad pequeña que éramos. Hubieron varios que se nos acercaron y nos compartieron el proceso por el que estaban pasando y cómo las actividades o la comunidad los había ayudado. Los había ayudado, o sea, cómo de verdad una palabra, una oración, algo había generado un impacto. Y el poder ver eso, eso fue. O sea, ahí entendí que no importa, que no importa si tienes enfrente una, 100 o 1000 personas, se puede impactar a alguien. A la par estaba haciendo videos y me acuerdo que lo empecé por eso y lo primero que pensé fue, no importa qué pase con esto, si puede llegar el mensaje a una persona, me doy por servido. O sea, esa fue la intención inicial. Después llegó el ego y me dijo, no, tienes que hacerlo más y tiene que ser más grande, pero ya estaba trabajando en el ego, ya estaba intentando entenderlo. Entonces, ahora, me pasó y me ha pasado en diferentes ocasiones que una oportunidad que parece así termina siendo algo enorme. Dices, le voy a dar clase a 8 personas o cinco, voy a dar una clase de ejercicio a 5 personas y de repente en esas 5 personas hay alguien que te puede aventar a 100, que te puede aventar a 1000. Hay alguien que tiene el espacio que necesitas. Hay alguien que tiene el recurso que tú estás buscando. Y ya me ha pasado que la vida me ha enseñado esto en diferentes ocasiones, que yo digo, no, ¿cómo? Mejor le doy por acá o busco otra cosa. Y digo, no vas a ir ahí con las personas que sean y vas a dar tu mejor versión. Y de ahí salen cosas increíbles. Entonces la vida fue la que me lo enseñó. La vida fue lo que me lo puso. La que me puso las personas enfrente que fue, oye, en el hielo aprendí, o sea, por una actividad de 3 minutos, en el hielo aprendí esto y me ha servido para hacer esto y esto. Eso a mí me vuela la cabeza. ¿Cómo
todo el tiempo estamos plantando semillitas en las personas, bueno, positivas o negativas, ¿no? Y podemos tener un impacto enorme, así como hay personas que han tenido un impacto en mí increíble por una palabra, un abrazo, una sonrisa. Entonces obviamente fueron muchas cosas, pero fueron, ¿qué te gustan? Unos 3 meses que estuve trabajando el tema y todo se me fue alineando para entenderlo. Fue muy bonito, fue muy, muy bonito. Tu marca personal para mí es la demostración y el ejemplo perfecto de que no tienes que tener una cuenta gigantesca de 10,000 o de 100,000 personas para poder tener resultados. En tu cuenta hay alrededor de 1,000, 2,000 personas, pero no son solo números porque tienes una comunidad que cuando tienes este tipo de actividades te pagan, tienes un calendario de experiencias, tienes una estructura, tienes una marca, cuentas muchas historias, muestras siempre tus procesos y no fabricas escenarios perfectos, al contrario, tú conectas, creas relaciones, estás presente, tienes eventos y esas experiencias y retiros y las personas confían en ti, te consideran un referente y tienes ventas, inscripciones y aún así hay muchas personas que creen que no pueden lanzar nada hasta que tengan 10,000 seguidores. ¿Cómo es que tener una cuenta aparentemente pequeña no te limita y más bien cómo lo convertiste en una estrategia tan poderosa como esta? Se mezcla perfectamente con la pregunta anterior. Ahora, también he visto cuentas enormes que tienen cero impacto, que tienen cero conexión. Lo he visto. Hay perfiles que aparentan algo que al final no lo son. Entonces, para mí también el curso, el de marca personal, fue un antes y un después, porque me di cuenta exactamente de lo que quería compartir. Me di cuenta cómo era lo más fácil, ¿no? Lo más fácil para compartir era lo que era genuino, era lo que era auténtico. Aprendí ese lado de que tú estás compartiendo para que el otro se pueda llevar algo, o sea, no es tuyo, no es por ti ni para ti, es para ellos. Entonces, bajo esa premisa, se me hace muy fácil que aunque sea una cuenta de 1,800 seguidores, si hay alguien ahí, una persona que se pueda llevar algo, o sea, me doy por servido, ¿no? El esfuerzo que conlleva, pues, se da. Más bien, el que no deja de picar piedra, el que sigue picando, el que sigue picando, llega, ¿no? So, obviamente me ha dado muchas veces que me detengo y digo, ok, ¿cómo lo estoy haciendo? Y después de ese curso, sobre todo creo que lo que más me llevo es lo de conecta, hay diferentes tipos de contenido. Yo te conocí en diciembre de 2023 en una de esas experiencias que tú diseñas. Específicamente fue en un ice bath, un baño de hielo. Y era invierno, era domingo, hacía mucho frío, estaba nublado, había niebla. Y María Paula, una prima, se enteró de este evento varios días antes. Llegué y no sabía cómo iba a ser, pero fue toda una experiencia. Nos enseñaste respiración, hubo preguntas, hubo meditación, hicimos yoga y después hicimos el ice bath, la inmersión en hielo. Y nos diste una explicación de cómo habías aprendido este concepto de estar cómodo en lo incómodo, porque eso representa el hielo. Y en la explicación nos enseñaste que en el primer minuto que te sumerges al hielo, el primer minuto es el más difícil y nos enseñaste que durante ese primer minuto la mente quiere salirse y está como casi gritando que por favor te salgas y entra como en un estado de shock, pero también nos enseñaste que respirando se puede calmar la mente y que puedes calmar la sensación física y calmar esos pensamientos. Mi pregunta con esto es, ¿qué representa para ti ese minuto en los hielos? No cuando lo guías, sino cuando tú lo haces. Qué bonita pregunta. Desde que conocí la terapia hasta la fecha, mínimo intento meterme una vez a la semana. Hay semanas que se presta y puedo dos, tres, cuatro. Hay semanas que nomás puedo una. Y no se hace una práctica más fácil. Cada práctica es diferente. ¿Qué representa como tal ese minuto? Representa, para mí es el día a día. Es lo que nos pasa cada vez que se pone un poquito difícil, cada vez que nos salimos de nuestra zona de confort, cada vez que nos incomodamos, cada vez que buscamos hacer algo nuevo, existe ese minuto. Empiezas a subir videos y eventualmente va a llegar ese minuto donde dices, no, no, no debería, no, no. Aplicas para un trabajo y te contestan con una entrevista y llega ese pánico, esa duda, es esa parte mental. O sea, esa parte mental juega un papel muy fuerte en nuestra vida y representa eso, representa el impacto que puede tener la mente para bien o para mal. Y me encanta entrenar a mi mente para que no me falle,
¿Cuántas veces no me ha jugado pues chueco? ¿Cuántas veces no ha sido mi amiga? ¿Cuántas veces ha sido mi enemiga? Y ese minuto en el hielo me ayuda a, uno, a entenderla, entender mis patrones de pensamiento, entender el miedo, el pánico, la ansiedad. Me ayuda, dos, a saber cómo estoy en ese momento específicamente. O sea, qué tanta carga tengo emocional, qué tanta carga tengo física. También siempre es como que, ok, ando así. ¿Por qué ando más emocional? ¿Qué está pasando? Y tres, me ayuda a recordarme, creo que es un trabajo también muy personal donde me recuerda que mi mente no manda, ¿no? O sea, que yo también tengo control sobre mi mente y que puede ser mi amiga, que me puede ayudar a quedarme ahí, que tal vez al principio lo que busca, y no es como enemiga, tal vez simplemente es, me quiere proteger, pero el saber, el tú saber que no te va a jugar chueco porque le estás entrenando, o sea, el saber que tienes una amiga ahí y que cuando se ponga difícil la cosa en cualquier situación te puede respaldar, es bonito y por eso la sigo entrenando. Representa mucho ese primer minuto, esa incomodidad. No, no, nomás de pensarlo me pongo, porque es fuerte, ¿no? Tú sabes perfectamente bien, es súper fuerte, pero cuando la atraviesas es muy bonito también. Del otro lado, ¿qué no podemos ver nosotros como participantes? Porque tú no solo guías esas experiencias, tú estás ahí, ves a cada persona que está peleando con su mente uno por uno y estás viendo cuando ya no pueden más, estás observando y viendo y acompañando a los demás que están entendiendo ese cambio. ¿Qué has entendido tú del poder de la mente al observar a los demás? ¿Y qué has entendido de los miedos y de las limitantes al ver ese momento una y otra vez en tantas personas que te ha tocado acompañar y ver cómo superan todos sus miedos? Sí, ese proceso también es increíble de ver por afuera, sobre todo acompañar ahí al lado. ¿Qué he aprendido? Número uno, que todos, sin excepción, traemos ahí un proceso mental muy interesante y la mayoría es negativo. ¿A qué voy con esto? La mayoría de nosotros nos estamos hablando todo el tiempo, nos estamos limitando solitos con nuestros pensamientos y nuestra forma de hablarnos. Y eso es lo que más veo. Por eso me encanta compartirlo, porque es una forma de que se pueda demostrar a la gente que no es así, pero la realidad es que la mayoría llega con algo que le pica, que le dice que lo intente, ya sea una amiga, ya sea lo que sea. Hay algo o hay alguien que animó a la persona a venir, a llegar, pero todos llegamos con unas dudas de nosotros. Y es difícil verlo tanto como nos damos tan poco valor, o sea, nos creemos tan incapaces de repente de hacer tantas cosas. Si lo piensas bien, es agua fría. Es agua fría nomás. Sí, sí, es hielo, yo sé, pero no te estás aventando de un avión. Es agua fría. Entonces, sí, eso es una de las cosas que más he visto, lo cual me motiva y me inspira a que sigamos trabajando en esto. Ahora, que también me quedo y veo mucho, en ese minuto te salen tus peores cosas, te salen todos esos pensamientos, todas esas dudas. Eso lo entiendo perfecto. Ahí ya estás dentro del agua, ya están pasando procesos físicos, químicos y demás. Pero como después de unos segundos le cambian los ojos a la persona. Te están viendo con pánico, o tal vez ni siquiera te están viendo, no saben qué está pasando, están como que en shock y luego de repente, solita la persona, ¡pum!, le cambian los ojos, le cambia todo el rostro, toda la cara, toda la mueca y dices, ¡wow! Pero por completo, increíble. Y es eso, ¿no? Es cuando pasan de este shock a esta paz. Y eso también me lo quedo mucho en los días, porque llegamos así a los lugares, llegamos así, llegamos cerrados, llegamos ansiosos. Y a veces, solo con una buena sonrisa, con un buen saludo, podemos romper esa barrerita del, he podido aprender mucho de lo de nosotros, de como personas, cómo nos relacionamos. Y algo también que está muy interesante es, hay muchas veces que la carga que llevamos, o sea, lo que traemos cargando, tiene mucho que ver con cómo nos vaya adentro. Entonces me ha ayudado mucho a empatizar con los demás, porque te das cuenta que todos estamos lidiando con unas cosas fuertes. O sea, cada quien trae tanto en el pecho, en la cabeza, todo el tiempo, todos. Y eso es muy bonito de ver, es difícil, definitivamente, lo ves, lo sientes, lo notas. Y dices, wow, también, no somos únicos. El de al lado puede estar pasando por algo increíblemente difícil y está ahí al lado tuyo sonriendo. Es un proceso muy humano
le diría yo. Se huele el miedo cuando entran así al taller, huele así, se siente, se vibra. Y al final, ese cambio que dan, no, hombre, ya todos platicando, ya todos tranquilos. Ese día que te conocí, cuando te escuché, fue muy inspirador. Yo estaba a punto de lanzar la primera edición de Academia de Escritores y tenía muchas cosas en la cabeza. Y llegar a esta experiencia me llenó de mucha energía, de mucha paz, me recargó para las últimas semanas de la campaña. Y también fue muy inspirador verte y escucharte también a ti tan calmado y expresando como lo correcto, muy pausado, todo reflexionado. Hace poco escuché que has leído el libro Piensa como un monje 3 veces y nadie relee un libro 3 veces si no es porque algo realmente te mueve. Cuando escuché que habías leído ese libro, como que algo me hizo clic y como que algo me hizo entender de ti. Pero me da mucha curiosidad y tengo dos preguntas de esto. ¿Qué estaba pasando en tu mundo cuando descubriste este libro? ¿Y qué de ese libro conecta tanto contigo como para querer volver a leerlo 3 veces? Me encanta Jay Shetty, me encanta su forma de compartir, su forma de traernos algo tal vez prácticas ancestrales que tienen los monjes, como eso, como su forma de verlo, como toda esa, vamos a llamarle religión o teoría, como toda esa información y prácticas nos la pudo traducir al día a día de una persona. Quería traducir lo que pasa en un monasterio, básicamente es un santuario, es un lugar de paz, es un lugar que no te puede sacar mucho de tu zona más que mental, pero no hay ruido, no hay nada. Las probabilidades de que nosotros estemos en un espacio así son muy, muy pocas, pero cómo eso nos lo tradujo a nosotros. Eso es lo que a mí me voló la cabeza, fue su forma tan sencilla de traducir todo esto. Ahora, a mí siempre me han llamado mucho la atención los monjes. El hecho de meditar por horas se me hace, también me vuela la cabeza porque es muy difícil. Y todo me ha hecho bastante sentido. O sea, básicamente lo que él te dice es, si nosotros que tenemos una vida, o sea, nuestra vida cotidiana es rápida, está expuesta al trabajo, al estrés, al mundo, a la economía, a todo esto, ¿cómo agarramos todos estos conceptos y los traemos ahorita? Y habla mucho, por ejemplo, habla mucho de la mente, le dice la mente de mono. Y es básicamente lo que pasa en este primer minuto. Esa es nuestra mente de mono, es la mente que empieza, como en las películas, ¿no? Que empiezan de que con los platillos y que se vuelve loco. Es precisamente eso. Todos sus conceptos son bastante fáciles de digerir porque nos pasan en el día a día. Y yo, la verdad, no sé por qué, pero siempre he tenido el gran interés por la cultura budista y me encantaría irme un buen rato a mí me encantaría ser monje. Entonces yo creo que por eso. Pero fue básicamente su facilidad de traducirnos todos esos conceptos, toda esa información y cómo la podemos utilizar hoy en día tú y yo, con una vida como la nuestra. Y yo creo que ese libro o sea, lo tengo al lado de mi cama. O sea, es un libro que abro, leo un poco, cierro. Abro, leo un poco, cierro. De repente, el concepto de el Dharma, y me meto ahí. El concepto de la mente mono, y me meto otra vez un poquito. Obviamente ya sabes que cuando relees, aprendes un poquito más, ¿no? Me llama la atención cómo hace poco diste una conferencia TED y muchas personas sueñan con eso, con dar una conferencia y con compartir lo que les mueve, con compartir su historia y su mensaje. Y tú ya estuviste ahí también para dar un escenario y lo lograste, y aunque el público te ve 20 minutos, sé que también es un proceso porque más allá del escenario está la preparación. ¿Cómo elegiste el mensaje? Todo esto que tienes detrás, ¿cómo elegiste el mensaje clave para esa conferencia y cómo ordenaste tus ideas para que terminara siendo un mensaje potente? ¿Cómo fue el proceso de elegir qué historia contar y cómo contarla y qué querías que alguien sintiera después de escucharte? Marca personal para mí fue un antes y un después porque me ayudó mucho a detenerme y a ver exactamente qué era lo que quería compartir, pero más a profundidad. ¿Cuál era el core de todo lo que estoy haciendo? No nomás el cuerpo, mente y alma y ejercicio y hábitos. No, ¿de dónde viene? O sea, ¿de dónde nace? Y en todo el trabajo que hicimos, en el libreto, en todo lo que escribimos, algo que salió fue, pues, había una parte en donde escribíamos todas las cosas que no nos gustan, o sea, que nos molestan, ¿no? Que nos sacan y las cosas que nos apasionan. Y ahí puede mezclar dos cosas.
Algo que me mueve mucho de una forma, o sea, que me frustra bastante es ver a las personas en piloto automático, es ver a las personas solo existiendo. Es algo que me puede y recordar cuando yo estoy ahí me puede, me mueve, ¿no? Y me encanta compartir experiencias para que podamos salir de ahí. Entonces ahí conecté las dos ideas también y me hizo mucho sentido y tenía mucho que ver con lo que hago en Centrum. Desde ahí como que volví a establecer el objetivo de la comunidad, el objetivo de Centrum y el de la marca personal, que es básicamente ayudar a personas a pasar de existir a vivir. O sea, cómo nos enamoramos de la vida, cómo creamos una vida que nos enamore. Entonces cuando me llegó la invitación también fue casi casi inmediato. Dije, puedo hablar del hielo, puedo hablar del ejercicio, puedo hablar de esto, pero no me hacía tanto sentido. Esas son ramas, son herramientas, pero ¿dónde está lo mero mero, el core? Y es esto, como que me detuve y volteé un poquito para atrás y dije, ¿qué me apasiona? ¿Y qué llevo compartiendo? ¿Cuál es ese mensaje que necesito dejar allá afuera? Y desde ahí fue muy rápido. Ah, ok, de existir a vivir. Y luego, obviamente, pues es este proceso exactamente que dices, fueron 13 minutos la que yo di, y fue como en 13 minutos podemos hacer un resumen de un año y medio de Centrum más 3 años de trabajo personal, algo que se entienda, que cualquier persona, independientemente de qué haga y de su edad, pueda entender y se pueda llevar, ¿no? ¿Cómo podemos dejar un granito de arena independientemente si es una persona hiper espiritual, súper trabajada mentalmente o físicamente, o no? Alguien que esté en este piloto automático, ¿no? Sobre todo era eso, ¿cómo le podemos pegar con algo sencillo a alguien que esté en ese loop, por así decirlo, en ese automático? En este proceso de preparar la conferencia, ¿hubo algo que hayas tenido que trabajar o procesar internamente para sentirte listo o para combatir los nervios, para combatir el síndrome al impostor, o algo que hayas tenido que entender para aceptar que tu historia y que ese mensaje sí valían la pena contarse y que sí era interesante? Sí, todo lo que acabas de decir. Y me subí al escenario con duda de si mi mensaje era lo suficientemente importante. Claro, fue muy difícil planearla, crear esa conferencia y hacerme constantemente la idea de que sí era suficientemente importante. Aparte me tocó, creo que todos, o no sé, 95% de los speakers eran mucho más grandes que yo. Y eso, quieras que no te impacta, ¿no? Como que, ¿qué estoy haciendo aquí? Sí, sí, sí te mueve, definitivamente te mueve. Pero yo sé de primera mano que lo que estamos haciendo es real y que impacta. Yo lo sé, me lo han dicho. Vaya, si mi vida cambió y si la de otras personas está dando la vuelta y han tenido el valor para decirme, oye, lo que pasó allí, lo que aprendimos, lo que escuché de la otra persona, la comunidad en general, me ha cambiado el rumbo. O sea, si yo sé eso, pues ¿qué más necesito, no? Para saber que lo que estamos haciendo es real. O sea, ya tengo la evidencia. Entonces cada vez que sentía esa incertidumbre me tenía que detener me ponía como que a pensar en algunas de estas personas, algunos de estos comentarios, algunos de estos casos que ha funcionado, vamos a llamarle así, ¿no? Y eso era lo que como que me motivaba, me empujaba. Porque aparte cuando fui al ensayo, era una plática de inteligencia artificial, era una plática de economía, o sea, vi dos o tres y eran súper técnicos. O sea, dices, ay, canijo, y yo les voy a hablar de existir a vivir. Pero creo que eso también me motivaba, porque era como que, bueno, tal vez va a ser un poco diferente a las demás. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Pero sí, definitivamente me subí con mucho miedo, muy nervioso, pero muy emocionado. Yo creo que eso es lo que más repito en los talleres, enfrente de Latina. Yo creo que eso es lo que más repito, entonces tenía que hacerlo yo también, con todo el miedo. Se paran enfrente y me dicen, tengo miedo. Y antes me daba un espacio para intentar cambiarles ese chip y cambiarles a, es que no es miedo, puede ser emoción, si, mira, dilo así, te vas a sentir así. Y hace unos meses dije, pues si es miedo, que sea miedo y saber que podemos hacer las cosas con miedo. Eso también se me hace muy impactante. ¿Tengo miedo? Ok, pero aún así lo voy a hacer. ¡Wow!
¿no? Que no nos limite, que no nos frene. Yo comparto mucho esta idea que tú también has compartido de no necesitar alcohol para socializar. Yo no crecí tomando alcohol y sí me pasa que veo muchas personas, como mencionas en automático, que creen que tienen muchos amigos o que creen que conocen a todo mundo por estar saludando a todos cuando están tomando, pero no veo que haya profundidad o no veo que haya como ese seguimiento a las pláticas, el seguimiento a las conversaciones. Parece que no hay conexión real porque el alcohol sí te quita por lo menos uno de tus sentidos. Y tú también has hablado mucho de esto y de cómo es mucho más valiente y mucho más real decirle a un amigo te quiero o te aprecio sin tener que estar tomando o tener pláticas de planes y de temas difíciles y de retos personales y ser vulnerable sin tener que estar borracho y de cómo se siente cuando alguien te cuenta algo sobrio y tú lo escuchas de verdad y que al día siguiente te puedas acordar de eso que te dijo y que hay seguimiento y cómo eso construye relaciones muy reales y muy profundas. Y a mí me inspira mucho que en lugar de usar tus fines de semana para desconectarte de ti, los usas para crear estas experiencias que también conectan a las otras personas y que promueven que otras personas también conozcan algo diferente y que no tengan que desconectarse de sí mismos y que no necesiten un líquido para sentirse más seguros o más vulnerables y donde promueves estar 100% presente. ¿Cómo ha cambiado eso, el tipo de conversaciones y amistades y relaciones que construyes hoy en día y cómo cambia la calidad de las conversaciones y de las amistades y de los vínculos cuando dejas de usar el alcohol como excusa para abrirte? Totalmente, totalmente. No hay forma, no he encontrado una forma de explicar, de compartir de tal manera que en verdad se entiende el impacto que el dejar el alcohol, sobre todo para socializar, ha tenido en mi vida. Y también es que nomás es de querer abrir los ojos. Se escucha medio feo. Cuando quieres ver, cuando quieres entender de verdad y estás cansado de cuando dices, órale, así como es. O sea, aunque me duela, aunque me cale, y te pones a analizar. Yo en ese momento, yo cuando tomaba, también me sentía increíble y pensaba que conocía a todo mundo, como dijiste. Y en las fiestas era con personas 3 años mayores y 3 años menores y todo, para mí era esa parte social era como que, wow, o sea, conozco a mucha gente. Pero no sabes cómo me costaba sentir que había conectado con alguien y luego topármelo o lo que sea un día entre semana, sobrios, y que ni siquiera me voltean a ver. O sea, que no se dieran el espacio para saludar. Y era como que tenemos una foto, o sea, nos tomamos una foto el fin de semana, juntos, tú y yo. Estábamos cantando y ahorita no soy nadie, o sea, no nos conocemos. Eso para mí era como, qué desperdicio de tiempo, qué desperdicio de energía para nada. Y eso me pasó cantidad de veces. Por otro lado, la cantidad de mentiras que me dijeron, o que tal vez yo también dije en su momento, porque se te hace fácil. La cantidad de negocios que se planearon, que nunca se hicieron. La cantidad de viajes que se planearon, que nunca se hicieron. Que nomás estás hablando. Y luego más adelante en carrera, en una clase de psicología, y eso fue lo que me ayudó a terminar de entender. Me enseñó el profesor que lo que hace el alcohol es quitarte un filtro, te adormece esa parte esa parte que te hace detenerte a pensar y analizar lo que vas a decir, lo que vas a hablar y demás. Que al final ese filtro eres tú, o sea, ese filtro es parte de nosotros, ese filtro nosotros lo hemos ido creando con lo que hemos ido aprendiendo. Entonces, lo que yo pensaba cuando tomaba era, es que cuando tomo soy yo, cuando tomo soy esa versión, y puedo bailar y eso soy yo. Eso es lo que yo tenía, es lo que yo creí por años y me lo dijeron, ¿no? Todo el mundo te dice, no, cuando estás borracho esa es tu verdadera versión. No es cierto. No es cierto, porque los filtros que vamos aprendiendo en nuestra vida también son nosotros, es nuestra personalidad, es nuestra forma de ser. Entonces, cuando me enseña esto el profesor y me dice, no, al contrario, o sea, tú sobrio eres tú, eso eres tú. Si te da pena hablar, si te da miedo, pues es parte de tu personalidad y se puede cambiar, sí, se puede cambiar, pero son los filtros que tú has aprendido y has creado. Cuando estás borracho, no eres tú. Me hizo tanto sentido, porque yo me frustraba y yo decía, ¿cómo? Si tomo y soy bien abierto y bailo y hablo y demás, pero si no tomo, soy introvertido y no quiero saludar y no bailo nada. Entonces en ese momento cuando me dijeron eso fue así como que todo se me conectó. Dije, no puede ser. Me hizo bastante sentido.
Entonces el hecho de esa frustración que ya traía, que ya llevaba cargando de todas las personas que según yo había saludado, que conocía y luego que a la mera hora no. Y el hecho de que me dijera esto el profesor fue como que, ok, wow, entonces, ¿qué onda? Y ahí también estuvo muy interesante porque lo tomé como un reto y dije, bueno, pues vamos a aprender a socializar, vamos a aprender a abrirnos, vamos a aprender a voltear a a ver a las personas a los ojos, vamos a aprender a ser auténticos sin la necesidad de algo que adormezca mi criterio, mis filtros. Y eso me ha cambiado, como tú dices, 100% mi relación. 100%. Desde mi relación de pareja, con la cual ya llevo 6 años, ha cambiado de una forma impresionante. Hasta mi círculo de amigos, de amistades, cambió por completo. Se quedaron las pocas amistades que se abrieron a conectar sin la necesidad del alcohol, que afortunadamente fueron varios y se los agradezco bastante. Y cada vez me hace menos sentido el hecho de tomar alcohol. Tengo una última pregunta, es algo que siempre he querido preguntarte. Sé que a los 8 años te detectaron cáncer y has mencionado que a esa edad había muchas cosas que no entendías, pero que de alguna manera se sentía y sí molestaba y sí dolía, porque los tratamientos de quimioterapia son fuertes y has mencionado que no los entendías y que cuando lo fuiste entendiendo te fuiste dando cuenta que algo no estaba bien. Hoy eres de las personas más saludables que conozco y después de todo ese trabajo interno, después de este crecimiento personal que has tenido, mi pregunta es, ¿qué crees que vino a enseñarte ese momento, aunque en ese entonces no pudieras entenderlo? Me vino a enseñar bastante. Todavía. Yo creo que la más valiosa es, aprendí más adelante, lo aprendí de hecho ya grande, a no ser víctima de mi realidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Por muchos, muchos años fui víctima. Me traté como la víctima. Estaba muy enojado, muy, muy, muy molesto, muy contrariado con esta energía, este Dios, esta parte. Y yo decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo se te ocurre ponérmelo a mí? Fíjate que es muy interesante porque yo no me acuerdo de mis 8 años para atrás. Como que se bloqueó mi niñez, pero de los 8 años para adelante lo tengo vivo, claro. Me acuerdo, sobre todo de los tratamientos, de toda esa parte, me acuerdo de los olores, me acuerdo de todos los nombres, me acuerdo de todo. Y por muchos años viví muy enojado porque decía, ¿cómo yo, si era un niño bueno, ay, a los 8 años qué pudiste haber hecho de maldad? Y yo le decía a mi mamá en los tratamientos, ¿no? Porque pues vomitas un chorro. O sea, uno de los efectos secundarios de la quimio, para la mayoría, no para todos, pero la mayoría es que vomitas demasiado. Entonces, cada 15 cada 10 cada 15 minutos estás vomite, vomite, vomite. Entonces ya llega un punto en donde es pura sangre y no traes nada y no puedes comer nada. Y me acuerdo que en una de esas que yo estaba ahí en el baño, me sentía tan mal y volteé a mi mamá y le digo, pues es que no hice nada mal, de que no soy malo, porque a mí, porque a mí, porque a mí. Y eso, el por qué a mí, me lo llevé y me lo llevé por muchos años. Yo creo que esa fue la razón por la que más tomé. También tomé mucho tiempo, mucho alcohol por reprimir esas emociones, esos sentimientos. Pero llegó un punto y ya estaba grande, fue hace pocos años, que entendí que no fue a mí. Es más, según lo que yo elijo querer, yo elegí eso antes de venir. Una de las experiencias que vine a tener en esta vida. Algo me vino a enseñar, me vino a enseñar bastante. O sea, ahorita no volteo atrás y digo de que ojalá no hubiera tenido esto. No manches, al contrario. Qué bueno que me pasó, güey. Qué bueno que me pasó porque me ha traído aquí. Eso, todo eso me trajo aquí. Soy súper agradecido de lo que pasó. Me ha enseñado mucho y fue lo que más me quedo es a no ser víctima de lo que nos pasa. Nadie nos agarra, no creo que haya una persona que nos esté agarrando y nos esté diciendo, a ti te va a pasar y tú vas a... No, pues las cosas pasan, tal vez alguien te lo manda, tal vez tú lo elegiste antes de venir, no importa. O sea, verdaderamente importa, yo creo que no podemos hacer nada al respecto. Entonces, ¿por qué no nos salimos de ser víctima? Ya te pasó. Me accidenté, me enfermé, me pasó esto, sí. Sí pasó. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Cómo le vas a sacar el mayor provecho? Ok, duele, sí. Te vas a tardar años en superarlo, tal vez. ¿La vas a regar? Probablemente. Pero después de eso, ¿qué vas a hacer con eso que pasó? Eso es lo que más me quedó. Casi, casi ya lo tengo dominado, eso de no ser víctima. Te quita tanto peso de, ya, se te pasa algo y dices, ya.
pasó, ¿qué sigue? Eso es lo que más me quedó. Por mucho tiempo fue lo que más batallé en sanar y cómo me encantaría poder seguir compartiendo esa parte. No somos víctimas. Hay muchas personas allá afuera que quieren mostrarse, que quieren compartir su mensaje, que quieren construir algo propio, que quieren construir algo en público y salir al mundo. ¿Qué le dirías a las personas que todavía tienen un poco de preocupación, un poco de miedo? ¿Qué les dirías que hay del otro lado? Si lo quieres hacer, es por algo. Creo que viene mucha autenticidad cuando te abres a hacerlo. Viene paz, porque te das cuenta que a nadie le importa. Todos esos juicios que crees que van a pasar y demás, tal vez sí pasen, pero se acaban. Pasa y ya. Y no pasa nada. ¿Qué hay atrás de eso? Oportunidad. Oportunidad y oportunidad y oportunidad y oportunidad. Crecimiento. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Yo a ti te conocí porque leí tu libro. Pero yo cuando leí tu libro, o sea, sales en la portada, ¿sabes? O sea, eres el autor del libro que yo estaba leyendo. Luego empecé a escuchar los podcasts y me empezaron a dar un chorro de información. Seguía tu página de Instagram y yo, wow. Y eras el autor del libro, el escritor Alfonso, ¿me explico? El día que tú llegaste al primer evento, yo me quedé que, es Alfonso, ¿sabes? Agarré a Paola, mi prima, que luego yo le regalé un libro de los tuyos porque le dije, tienes que leer esto. Y hoy, unos años después, estamos en un Zoom, estamos en una entrevista. ¿Qué viene después? Oportunidad, conocer. Wow, ¿no? Plática TED. Esas son las que yo veía en YouTube. Y el hecho de que haya llegado la invitación, digo, wow. Y con una cuenta de 1800, ¿no? O sea, pero fue por compartir. Esa fue la explicación que me dieron cuando me llegó ese correo, hemos visto lo que sube, hemos visto de lo que hablas y nos encantaría tener ese mensaje. Pero fue por compartir, ¿no? Una vez me invitaron a dar una plática en una empresa y me contactaron diciéndome, te vemos en TikTok desde hace rato. Y yo, ¡qué padre! Esos 50 likes. Bueno, uno de esos 50 likes era esa persona. Son pequeños ejemplos que digo solo por compartir y al final, como hemos platicado y como tú has dicho mil veces también, el hecho de poder dejar una semillita, tienes una idea, pues se vale compartirla. A alguien le va a resonar, a alguien le va a servir. En uno de los retiros que pude ir más adelante preparaste diferentes actividades, fue un retiro de varios días, fue toda una experiencia y en uno de esos momentos nos entregaste journals y nos mostraste el significado que también tiene para ti la escritura, también nos entregaste mochilas y plumas y todo estaba personalizado para ese retiro y para mí eso resume mucho lo que tú haces, que es cuidar los detalles, cuidar la experiencia y esa pluma que nos entregaste tenía grabada la frase solo por hoy. Y es algo que se me quedó muy grabado. Gracias por ese momento, gracias también por esta entrevista y gracias por demostrar todos los días que esta vida no es nada más para existir, sino es para vivirla. Como tú lo dices, se trata de crear una vida que nos inspire a vivirla todos los días. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alfonso. Increíble conversación. En la descripción del episodio voy a dejar el link del libro que mencionó Miguel, que ha leído 3 veces. El libro Piensa como un monje. También está el link directo a su perfil. Y en la descripción del episodio también está el link para unirte a Marca Personal 360 para estructurar y lanzar tu marca personal con estrategia. Los cupos para Marca Personal 360 son súper limitados porque solamente es una edición al año. La edición pasada fue en 2024 y esta es la única edición 2025. Las inscripciones cierran al terminarse los cupos. Gracias por ser parte de Algo Más que Contarte podcast. Nos vemos en el siguiente episodio.